Bueno. Bien, bueno, bienvenido, Mempo, y muchísimas gracias por este rato que vamos a compartir con vos, lunes 31 de julio de 2023, en este grupo de lectura que acaba de leer Santo Oficio de la Memoria. Bueno, quiero escucharte un poco a vos, Mempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te agarra la semana, este día? Y ya nos metemos en tu literatura. Bienvenido. Bueno, yo estoy muy loco ahora últimamente. Lamentablemente he tenido que no cancelar, pero sí postergar varios proyectos. Podría decir que estoy escribiendo 3 libros en este momento, y en realidad no estoy escribiendo ninguno porque estoy muy ocupado con otras funciones, otras tareas que exige la patria, diría yo, y que entonces no es fácil. Pero bueno, he logrado parar de alguna manera, detener, digamos, para volver. Yo sé que voy a volver, a mí de la literatura me van a sacar con los pies para adelante, así que eso no tengo duda. Pero sí tengo un poco de ansiedad en el sentido de que he tenido que parar. Estoy trabajando un libro, que es un libro entre literario y político, que es no digo la historia, pero es el derrotero del río Paraná. El río Paraná es muy caro para mí, es parte de mi vida. Yo nací aquí y vivo acá a 3 kilómetros, 4 kilómetros del río. El río es parte de mi vida, y entonces, bueno, no solo he militado en defensa del río desde una perspectiva ambientalista y política, sino también literaria. Tengo mucho texto escrito sobre el Paraná, muchas novelas, cuentos ambientados. El río siempre aparece en mi vida, ¿no? Es parte de mi paisaje personal, y entonces es un compromiso vital para mí. Lo tengo un poco, no digo congelado, porque todas las mañanas me robo una media hora, una horita para seguir trabajando, ¿no? Y aparte de eso, bueno, tengo otros proyectos. Estoy con acabo de entregué hace unos 3, 4 meses un libro de cuentos en España, y estoy cruzando los dedos, como siempre pasa, a pesar de que yo tengo ya bastante experiencia, pero los nervios de cada aparición para mí son incontenibles, ¿no? Así que bueno, estoy esperando eso. Estoy esperando una película que se va a filmar en Serbia, y capaz tengo que ir para allá. Ahora las cosas son así. La película la van a hacer creo que para Netflix o alguna de esas cosas. Y en realidad no es imprescindible que yo vaya, no me necesitan. Pero bueno, en el contrato que hicieron pedí que me quiera pasar unos días a Serbia, que es un país maravilloso, impactante, y donde, bueno, espero que se filme una buena versión de esta novela que ustedes dicen haber leído, que conocen, Luna Caliente. Luna Caliente es una Mira, novela. para Serbia. Qué bueno. Bueno, Luna Caliente se filmó varias veces. Hay 3 películas de Luna Caliente. Ninguna del todo buena para mi gusto, pero bueno, no me puedo quejar ni quiero ser antipático con quienes se ¿Participaste en alguno de interesaron los por esta guiones? obra. ¿O ¿Perdón? participaste en alguno de los guiones? 2. En las 2 primeras. La primera, en realidad, yo fui co-guionista y no fue una buena experiencia. Yo era muy joven, fue ya hace muchos años, y la verdad que no tenía experiencia. Y la película resultó malísima, así que no se perdió nada. Después hubo una versión en Brasil en los años 90, y esa fue una buena película. La verdad es que lo hizo la Rede Globo de Brasil, hicieron una muy buena, muy digna. Para mí es la mejor versión que se ha hecho. Y después, ya en el 2010, creo, sí, hace unos 10, 12 años, un gran director español, Vicente Aranda, hizo la última versión. A mí no me gustó, pero bueno, uno se calla la boca y agradece que alguien se interese por la obra de uno, ¿no? Pero bueno, son las 3 versiones.
y ahora va a venir la cuarta, la Serbia, y quién sabe lo que harán los serbios, pero bueno, estoy esperando con alegría, con una cierta ansiedad, y vamos, yo confío en general, confío en los directores, igual que cuando se hace alguna obra de teatro, alguna adaptación teatral de algún texto. A mí, yo siempre apuesto que, bueno, el director, el guionista, quien se enamora de un texto de uno, pues necesariamente cuenta con mi simpatía y mi aliento, ¿no? Así que, bueno, después se verá qué ¿Y a pasa. alguien se le animó, Mempo, al Santo Oficio? ¿Perdón? ¿A alguien se le animó ¿Eh? al Santo Oficio a No, que filmarlo? va, hombre. No. A la vez que alguien se le anime a Santo Oficio, pobrecito, va a quedar tendido en el camino. No, yo creo que una película imposible de filmar. Podrán filmarse fragmentos, algunos Claro. personajes, algunas historias, pero no como totalidad, no sé, no me imagino. Yo he hecho No. cine, he dirigido algunas películas, y la verdad es que no me imagino cómo hacer, cómo haría Tanto Oficio, además que debe ser una película carísima, carísima. Nada más que de la preproducción de esa novela y más todo lo que va a conllevar, no se me ocurre, no se me ocurre. Pero bueno, ojalá nunca falta un loco que se larga a hacer las cosas, ¿no? Agradecemos nosotros tener muchos, o todos, la edición con el árbol genealógico, porque creo que decías en el prólogo que no todas las ediciones lo tienen, y la verdad que haberse los primeros lectores de la novela que no tenían más o menos quién era hijo de quién o cómo eran las relaciones y los vínculos familiares, debe haber sido un trabajo. ¿Cuál es la edición que tienen ustedes ahí? ¿Cuál es la que me mostraron de nuevo? ¿Cuál es? Acá está, Ah, mirá. esa es la del Planeta. Está Esta, bien, sí, es Y una dice edición, una la buena definitiva. edición. esta. Bueno, nunca se sabe qué es definitivo, pero como No ella los digas así. está debe ser la quinta o sexta versión, porque curiosamente la novela apareció en Argentina y en la editorial Edasa, en Argentina y en España es la última versión, porque salió mucho antes, salió en México, salió en Cuba, salió en Venezuela, salió en España, después se tradujo a varias lenguas, y nunca tenía la versión argentina, ¿no? Y Esa es tengo yo. esta, y la verdad es que Esa, me gusta mucho. Bien, bueno, de hecho ganó el Rómulo Gallegos que mencionabas Venezuela, y la entrevista anterior que estábamos haciendo también es a Gabriel Payares, que es un escritor venezolano que ahora vive en Argentina, y que nos había mencionado que justamente, o es uno a quien le debo que me haya mencionado que esta novela específicamente había ganado el prestigioso Rómulo Gallegos. Mempo, nosotros tenemos preguntas súper centradas en la novela que nos llevó 3 meses Quiero. leer. Toda la semana nos juntamos a leer de a 4 o 5 capítulos, así que la desglosamos absolutamente. Y Mara tiene la primera pregunta. A ver. Hola, ¿qué tal? No te Bueno, veo, ¿dónde estás, Mara? acá estoy, Mara. Acá Ah, estoy. hola. Hola, Bien. ¿cómo estás? Estoy con Mabel. Mira, bueno, nos llamaba la atención, digamos, pensando en la cantidad de capítulos y de personajes, ¿no es cierto?, que tiene la novela, en el proceso de escritura, cómo era la organización, digamos, cómo se fueron organizando los capítulos. Si, no sé, si pensabas en los personajes y después los juntabas, si juntabas en una historia y a partir de ahí la historia era un tronco y a partir de ahí salían los personajes, no sé, hace muchos años que está escrita, a lo mejor te ponemos en un reto. La verdad es que voy a desilusionarte con la respuesta, pero lo más honesto que tengo para decir es que no sé cómo salió. Ah, No sé cómo dale salió esta bien. novela. La verdad que, Está buenísimo. porque la escribí a lo largo de 9 o 10 años. Claro, eso también nos llamaba la atención, ¿no? A mí por lo menos, digo, tanto Sí, tiempo. yo la empecé a escribir sin saber que iba a ser una novela. Empecé a escribir fragmentos y memorias cuando terminaba el exilio. Yo estuve casi 10 años en el exilio en México. Y el exilio, y sobre todo cuando uno empieza a preparar el regreso y demás, es una oportunidad para replanteo, para recuento. Y yo tenía
En ese entonces vivía mi hermana madre. Mis padres murieron cuando yo era chico y a mí me crió mi hermana mayor, que me llevaba 12 años, y que era un poco hermana madre. Y además era una persona, una intelectual muy capaz. Ella era bibliotecaria, ella creó la biblioteca de aquí de la ciudad de Resistencia. Era un personaje muy especial. Y para mí yo tenía el Edipo cambiado, digamos, en realidad mi Edipo estaba con mi hermana, ¿no? Mi hermana y mi cuñado, que fue una especie de segundo padre. Así que yo en esa época tenía más preguntas que respuestas, y la única que podía responder como responden las madres, o las abuelas, o los abuelos y padres, era ella, ¿no? Yo estaba lleno de preguntas, el regreso a Argentina me daba mucho miedo, estaba muy ansioso por volver, pero después de 9 años no era fácil, no es que uno tomaba el avión de regreso y llegaba a 6 años, era un miedo bárbaro, ¿no? Y Yo claro. había hecho una vida, yo tuve una vida, tengo 2 hijas mexicanas, y tenía un trabajo, y enseñé en la universidad. Sí, yo era muy mexicano, yo estaba muy embebido en esa sociedad. Y Luna, Santo Oficio, ni sabía que se iba a llamar así, pero tuve una época de recuerdos y de reencuentros, diría, espirituales con mi familia. Supongo que también, bueno, esto lo vi después en análisis varias veces. Yo tuve que reconstruir una historia familiar. Entonces, bueno, estaba llena de apuntes. Yo escribía, había publicado ya 2 o 3 novelas, no me iba mal, tenía cierto reconocimiento, escribía en un diario importante de México, estaba en la universidad, etc. Pero había como una deuda pendiente. No sé, me costaba y me sigue costando explicar esto. Y ¿cómo empecé? Empecé con apuntes que fueron saliendo. Empecé por los apuntes del que decían que era mi bisabuelo, a quien yo obviamente no lo conocí, pero había una narrativa dentro de la pequeña familia que éramos y que quedamos muy pocos. Había una especie bueno, de la vieja Angiolina, del viejo Gaetano y demás. Yo lo inventé porque en realidad tengo una foto con mi abuelo, yo habré tenido 3, 4 años, y nada más, y de mi abuela nada. Y después tenía una legión de tías. Mi papá había tenido creo que 10, 11 hermanas, que son de alguna manera las chicas. La verdad, eso sí, las inventé porque en realidad yo no conocía a todas mis tías. Conocía bueno, las más cercanas, las que eran más amigas de mi mamá, fueron muy amigas de mi papá, además de hermanas, además. Y con todo eso, pues estoy contando una especie como si estoy tirando en la olla un montón de cosas, ¿no? Y vas tirando a ver qué guiso sale. Y sale, a veces sale y es decir, no hubo un plan. Una novela que yo no tenía plan, no sabía de qué manera iba a avanzar. Salió bárbaro. Una novela gracias. compleja, pero Me que costó mucho. La verdad es que me estructuralmente... costó mucho porque era una novela muy fragmentaria, como es la lectura de esa novela también es fragmentaria. Se puede agarrar por donde quiera, puede empezar por lo que tenga ganas, poder seguir un personaje o no, etc. Pero esto no era algo, no era mi propósito. Yo podría hacer el cuento no, escribir una novela experimental. Minga, yo escribí lo que podía, lo que iba saliendo, qué sé yo, lo que de repente me dolía o quería sacar para afuera. Y llegó un momento que tuve una hojarasca espantosa. Yo escribía desde entonces con mi vieja Lettera, la Olivetti Lettera 22, que era una preciosura, realmente, la tengo todavía. Y bueno, llegué a tener, lo tengo en Buenos Aires, lo tengo, es una caja así, de esas de zapatos, pero de botas, de zapatos grandes. Debo tener fácil 2000 o 2000 y pico de páginas escritas en la vieja Olivetti, ¿no? Y bueno, iba sacando cosas, a veces escribía cuentos, a veces escribía, qué sé yo, continuidades, sueños.
tenía personajes que para mí eran ya personajes muy atractivos literariamente, sabía, yo era consciente de eso. La vieja Yulina, un personaje que yo no conocía a mi abuela, era el personaje que menos referencias tenía, porque nadie sabía de mi abuela, había muerto muy joven, que eso en 1890, no tengo idea. Bueno, es el personaje más inventado, y el cual posiblemente en el cual me sentí más libre de crearlo. Mi tía preferida, la tía chiquita, que vivía ahí en la calle Amenábar, en el Congreso, Buenos Aires, que de chiquito a mí me llevaban y pasaba días viendo la televisión, que acá en el Chaco no había. Me acuerdo de ahí descubrí la televisión y la Coca-Cola en la casa de mi tía, cuando era muy chiquito. Y era el personaje más evidente, sin embargo, la que menos preponderancia tiene en el texto, ¿no? Así que bueno, lo más que puedo decir de la novela para cerrar es que fue saliendo como pudo salir, como quiso salir y como yo de alguna manera pude acompañar el texto, darle una cierta coherencia, darle un hilo conductor que tenía que ser sin duda esa especie de diálogo implícito que hay entre la nona y Chiquito, el personaje, ¿no? Es decir, y bueno, y eso es lo que pude hacer y después de 8 o 9 años de estar trabajando, ya empecé a sentir la necesidad de sacármela de encima. La verdad es que me fastidiaba. Cada vez que agarraba un texto me ponía a escribirlo de nuevo, lo cambiaba, decía, no, esto va a estar mejor, el otro, falta aquello, apuntaba, todavía tengo montones de apuntes de las cosas que tenían que estar, y no entraban, qué sé yo. Miren, no sé, yo tengo la concepción del escritor o la escritora, no como el demiurgo griego, el que todo lo sabe. No, yo creo que yo me siento mucho más un buscador, qué sé yo, un probador de cosas. Si te sale, lo que decías, no, Mempo, no tenés una respuesta justamente así como romántica, de decir, está organizadísimo esto, lo otro, sino como fue surgiendo un poco de tu inconsciente, decías un poco de tus sueños, de tus análisis. Esas cosas más ordenadas las tuve con otros libros, que sí fueron más proyectos, que digamos que Claro. los vi primero, los vi en el aire y entonces me dediqué a escribirlos. Pero con Santo Oficio no, Santo Oficio es una novela que yo no volvería a escribir, no sabría volver a escribirla. Para mí es un trabajo, incluso me ha pasado con los traductores, es gracioso porque cada tratamiento, porque tiene que ver con una cuestión cultural. Y bueno, y muchas veces me he encontrado, que no me escuchen o que me perdonen, me he encontrado macaneando, respondiendo preguntas en el aire, porque en realidad la pregunta era mucho mejor que mi eventual respuesta. ¿No? Bien, a ver, Lía tiene una pregunta también, que un poco ya va respondiendo algunas cositas, así que seguramente las preguntas se van a ir modificando orgánicamente. Lía. Bueno, hola Mempo. Un poco ya nos respondiste, ¿no? Que tiene parte de autobiográfica y otra parte toda inventada. Pero bueno, teníamos la curiosidad si vos te identificabas con Franco, por ejemplo, porque también está el tema de que nace en el mismo año que naciste vos y se tuvo un exilio. Entonces queríamos saber, la nona ya nos dijiste que la inventaste. Con Y Pedro, también ¿no? queríamos ver, ¿cómo? Pedro. Pedro, perdón. Pedro. Me parecía. Ya, sí, me confundí. No te preocupes, yo también me confundo, así que me enteré nomás. ¿Cuál es la pregunta, Lía? Bueno, la pregunta es si en la parte autobiográfica vos te identificás con Pedro, a partir de que el mismo año que Pedro nació, excepto el año que vos naciste, fue exiliado, se exilió, vos también. Entonces, si hay una coincidencia importante o también es un gran invento. Buena pregunta. En realidad está suponiendo que yo elegí este personaje. Y en Mira. realidad no. Es posible que haya... Yo me siento emparentado con todos necesariamente, aún con algunos personajes más grises. Pero el diálogo interno, autoral que uno tiene con ciertos personajes,
Yo lo tuve con pocos y algunos no demasiado visibles. Sin duda, Franca es un personaje trascendente para la novela y para mí. Quizá también el mismo Pedro, ¿no? Que pareciera que es un alter ego mío. No me siento interpretado ni representado por Pedro. Pedro es un emergente de la novela, es decir, alguien tiene que ser el final de la novela. Y la idea del regreso, Sí, que fue creciendo, no la tenía claro, originalmente sí, sí. planeada, pero la idea del regreso y el de ese exilio, empecé a verla como, digamos, es como cuando uno va escribiendo, es como si fuera un embudo, y vos ves que se va cerrando, y llega un momento que en el final del embudo, ya sabés que ahí está el final del texto, ¿no? Y para mí estaba cantado que tenía que ser Pedro, Claro. y bueno, y lo es realmente, pero no sé si en la novela Pedro es tan importante. Pedro es visto por los demás, es leído por los demás, es hablado por los demás, pero Pedro en sí mismo Claro. es Mm. un personaje que está Sí. ahí. En cambio, una cosa más Es poco, activa, vital, claro, sí, obviamente, sí. la nona es un cohete, ¿no? Yo me fui enamorando de la nona también, de la vieja, sí, había como cosas que me gustaban mucho de ella. A veces me molestaba que no terminaba de encontrarla, qué sé yo, hay en las novelas, no sé, en el cuento me parece que no, en la poesía no, la verdad es que no lo sé, pero en las novelas y en las novelas mar, las novelas se llaman las novelas mar, que son las novelas grandes. En general he escuchado a gente que ha escrito grandes novelas, que es como, digamos, el destino de ese texto, al no estar predeterminado, lo hace una tentación y un riesgo al mismo tiempo. Y esa es parte Claro. qué sé yo, algunos llaman el misterio de la creación o demás. Ponerle que sí, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo fui sintiendo. La verdad es que hacía mucho que no hablaba de Santo Oficio de la Memoria. Igual es una novela que yo quiero mucho, desde luego, y además para mí ha sido esto les quería contar. Mi más grande placer posterior a la novela, años después, han sido las traducciones, y particularmente la traducción al francés. Yo no hablo francés. Tengo un mínimo francés básico que puede tener cualquiera que ha leído algo o ha viajado. Pero me tocaron dos traductores excepcionales franceses. Uno que murió en mitad de camino, era un viejito, era un hombre muy grande. Y el otro, un tipo que vive todavía, es un editor importante en Francia hoy. Y que en realidad hicieron el trabajo que yo no había hecho. Ellos hicieron la investigación de los personajes. Ellos hicieron la Ah, investigación de los lugares, de los tópicos, del lenguaje. Viajaron a Argentina en distintos momentos, no a la par, cada uno. Y la verdad es que la edición francesa de Santo Oficio de la Memoria, yo creo que es un trabajo, un capolavoro que supera totalmente al texto. Es una obra, en Francia funciona muy bien, se lee mucho este libro, al punto que, fíjense que la edición, la última edición francesa tiene un apéndice de que debe tener fácil 150 o 200 páginas, el apéndice que sí. va comentando la novela y que va, digamos, explicando la traducción y las dificultades que ellos vieron. Para mí, que soy un negado, nunca hablé dos palabras en francés, no tengo la menor idea, me parecía fascinante esto, ¿no? Al mismo tiempo, esa cosa un poco provinciana que tengo, que era decirme al mismo tiempo, decirme íntimamente, pero tan al cuete estos franceses que se dedican a esto, tienen tantas cosas más importantes. Pero al mismo tiempo gratificante, ¿no? Es decir, es una especie, ¿viste? Claro, Esa especie de combinación que nos da a muchos y a muchas, ¿no? Bueno, Así que sí. un bueno, poco, eso fue lo que hicimos acá. Te digo, como anunciábamos al principio, desglosábamos los personajes y llegamos a un nivel de fanatismo que una compañera se puso como, contá lo que hiciste, Norma. Hola, Mempo. hola. Gracias por tu tiempo. Yo te conocí en una feria del libro cuando habías recién salida en los Santo Oficio y me acerqué a saludarte
y me dijiste, ¿lo leíste todo? Me acuerdo perfecto. No podía creer que lo hubiera leído todo. Lo que yo hice fue extraer de todos los personajes lo que decían de sí mismo y de los otros. Entonces yo tenía, con eso para mí, porque eran tantos, tenía una imagen de qué era cada uno. Claro, nos componían el personaje y cómo eran hablados precisamente, ¿no? Un trabajo de varias páginas que tiene Norma. Si los franceses los necesitan, charlen con nosotros. Se lo puedo traducir también. Bien. Y además lo compartió con todos nosotros, Norma. Tuvo la generosidad de compartirlo. Gran trabajo que nos ayudó a seguir remontando la historia. Bien. Uno como autor siempre agradece mucho eso, porque la verdad es que son trabajos que yo ni me los imagino. La verdad es que yo soy bastante lector, he sido un buen lector, pero nunca me metí, nunca me comprometía tanto, salvo con algunos que otros libros. Pongamos que 5 libros me conmovieron tanto, pero no más de 5 o 6 quizás. Pero en general con la literatura yo siempre he sentido que la acompañaba, aprendía, bueno, soñaba también con eso, ¿no? Pero sin embargo, en la llana madurez, a mí me fue dado que había autores, lectores, críticos, que tenían una relación con Santo Oficio de la Memoria que era muy fuerte, muy fuerte. En el año 91, en el invierno de 1991, había un lugar ahí en la avenida Callao, en Buenos Aires, Callao y Callao y Sarmiento, ya no me acuerdo. Había un banco que se llamaba el banco, no sé, tenía un nombre de un banco militar, no era militar, pero tenía un nombre militar, el banco, bueno, qué sé yo, de los sargentos. Y ahí se hizo la primera presentación de la edición argentina de Santo Oficio de la Memoria. Y la presentó, yo primero lo hablé, lo pedí con pudor, después me arrepentí, nada menos que Félix Luna. Que Félix Luna era la historia viva, era el gran historiador. Y después me arrepentí, que ¿cómo lo meto a este hombre en este? Y Félix, que no era mi amigo, la verdad que después lo fue, y él fue tremendamente generoso. Él hizo un trabajo sobre la novela excepcional. Y lo leyó, eran varias páginas. En esa época, no sé cómo es ahora, pero en esa época en Buenos Aires era muy común que en las presentaciones de libros, los presentadores leíamos, yo presentaba los libros, uno se tomaba el trabajo de hacer un texto crítico sobre la obra que ibas a presentar. Y don Félix hizo eso, ¿no? Y para mí fue muy conmovedor, porque en realidad él me permitió, tengo ese texto, alguna vez tendría que publicarlo, ¿no? En fin, no sé qué me autorizaría a hacerlo, pero O hizo un trabajo, compartirlo. un capo de labor excepcional, ¿no? Es decir, donde él, bueno, era un gran lector, era un gran historiador, y él entendía, además, después pensé, debe haber vivido parte de esa Argentina de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Claro. Que seguramente era la Argentina que vivió Félix Luna, ¿no? Así que, bueno, esas cosas sí me conmovieron mucho y, bueno, las guardo como regalitos de mi corazón, ¿no? Sí. Bueno, qué lindo, linda anécdota. Flor tiene una pregunta. Está silenciada. ¿Quién? Florencia. No, seguí silenciada. Ahí está. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí. Bárbaro. Buenas tardes y gracias por venir, Mempo. Sí, claro. Gracias a Quería ustedes. comentar, en el capítulo 66, aparece un personaje dentro de un sueño que se llama Espíritu de la Argentinidad. Y la pregunta es si está dedicado a Leopoldo Marechal, porque parece todo un homenaje a él. Porfa, dámonos. ¿Por qué era que habíamos encontrado la relación, Flor?
Ahora estoy tratando de... Por el Adán, Buenos Aires. Por el Adán Buenos Aires, que lo acabamos de leer. Ahí también aparece otro personaje similar. ¿Tenés algún Posible recuerdo, que Mempo? la respuesta deba ser sí. Por lo menos no conscientemente, no me salió no adrede, pero seguramente estaba presente eso. Yo no lo conocí. Y la verdad es que para mí la obra de él fue una obra muy conmovedora también, además una obra muy discutida cuando yo era muchacho joven, en los años 90, en el desexilio, se discutía mucho a Marechal. Él había sido un personaje, no era un personaje fácil, era admirable sin duda, pero era un personaje complejo para analizar. Y los que éramos jóvenes, muchachos, y chicas, entonces, bueno, era un personaje bastante espantoso, en el sentido de que espantaba, ¿no? Que provocaba... no era sencillo, no era fácil acercarse. Yo no tuve la fortuna de conocerlo. Sí, el señor Arcángelo para mí fue una obra... Además, a mí se me mezcló mucho mi relación con don Juan Filloy. Y Filloy... Lo leímos. ¿Qué Ópolo. leyeron? ¿Ópolo? Ópolo. Sí, sí. Y Filloy tenía una relación compleja con Marechal. Y había dos personajes que para Filloy eran difíciles. Uno era Cortázar y el otro era Marechal. Bueno, yo tuve la fortuna de estar muy cerca de don Juan. Con él sí fue quizá el escritor argentino con el que tuve mayor relación, más estrecha, más paternal, diría, desde su punto de vista. Y bueno, eran como diálogos mudos que estaban en el aire, ¿no? Y que para mí yo fui un tipo, como muchacho joven, era una esponja. Yo vivía absorbiendo, es decir, tratando de... Y qué sé yo, la verdad es que... además, cuando uno es joven tiene más ganas de escribir que de hablar de literatura. A mí la literatura era parte de mi vida y me crié literariamente en un ambiente, el mexicano, donde había grandes autores y los grandes escritores mexicanos. México dio los más grandes autores, por lo menos de la década del 70 y 80 y el 90, sin duda. Y eran pescados gordos realmente. Y estar con ellos, yo tuve mucha suerte, ¿sabes? Yo tuve una suerte tremenda, yo fui tremendamente afortunado, porque me tocó estar muy cerca de esa generación, digamos. Todos podían ser mis padres, incluso mis abuelos, pero la generación de Rulfo, de Arriola, de Monterroso, de Balaguer, de Elena Poniatowska. Yo estuve con ellos muy seguido, de hecho, durante un tiempo fui una especie de mozo, de mesero, de joven ayudante, de che pibe que iba a comprar los cigarrillos, a buscar el tequila o lo que fuere, porque, bueno, pues se había dado así la cercanía, me tomaron cariño, algunos me habían leído, y bueno, mis primeros libros lo presentaron 2 o 3 de ellos. Y bueno, para mí yo sentía que había caído en un lugar muy privilegiado. Y bueno, todas esas cosas que a mí la verdad es que yo he sido un hombre muy afortunado. La verdad es que la vida literaria, quizás no he escrito la gran obra que a lo mejor yo hubiera querido, hubiera ansiado, pero la literatura fue muy generosa conmigo, y sobre todo el mundo de la literatura. Los amigos y amigas que yo he tenido en mi vida y que a muchos los extraño tremendamente. Juan Filloy fue un padre para mí. Angélica Gordischer murió hace 2 años, yo todavía la lloro. Tengo acá la foto de Angélica, que para mí es como una hermana mayor. Y eran toda gente generacionalmente mayores que yo. Supongo que tuvo que ver con el hecho de que mis viejos murieron cuando yo era chico y que bueno, yo me fui apoderando de madres, padres, hermanos, hermanas,
Y debo haber sido bastante prudente y calladito como para que me aceptaran en general, ¿no? Así que bueno, yo creo que yo soy un hombre agradecido a la vida. Creo que la vida fue muy generosa conmigo en este sentido, la literatura también. Quizás no escribí el o los libros que yo hubiera querido realmente escribir, y que siempre digo un día los voy a escribir, pero bueno, ya estoy grande y ya no. Bueno, no pero sé, teniendo en el no sé, horno 3 llegaré. libros, digo, hay grandes posibilidades de que por ahí puedas realizarte, sentir esa realización con alguno de los 3. Ojalá Dios te oiga, Rodrigo. Ojalá sea así. Silvana tiene una pregunta. Hola, buenas tardes, Mempo. Hola. Mi inquietud era básicamente dentro de la novela, y también leí Luna Caliente, porque no participé en el taller esa vez, veo como un determinismo geográfico. Yo no sé si es para crear los personajes o usted realmente considera que, no sé, haber nacido en el Chaco, por ahí imprime determinada característica, digamos, en las personas. Es mi inquietud, no sé. La parte histórica está muy bien detallada en el Santo Oficio, pero hay un común determinismo geográfico en los personajes. No sé si ustedes... Sí, yo creo, bueno, eso me parece que es inevitable, ¿no? Ajá. Me parece que es inevitable. Si uno lee a Camus, Francia está ahí destilando. Si uno lee, no sé, a Juan Rulfo, hay una mexicanidad que está en el ambiente, aunque uno no la quiera, no la busque, no la hubiera esperado. En general, todos los personajes y los grandes escritores y escritoras que menciono y que fueron importantes en mi vida, todos tuvieron un encanto territorial, si se quiere, una prosapia, un origen que, bueno, era inevitable, ¿no? Yo estuve muy cerca en una época, poco tiempo después de que falleció, que fue con Augusto Monterroso, Tito lo llamábamos, y Tito es el gran minimalista de la literatura española, castellana, y él era de esa barra, además eran geniales, porque todos eran todos alcohólicos recuperados, y era genial, era una docena de tipos que tomaban té, yo les preparaba té o como mascaban caramelo, porque eran todos borrachos, pero súper recuperados, y se hacían muchas bromas muy duras con eso. Y eso, yo creo que eso impregna, Silvana, los textos de uno, porque te impregnan la vida. Ahora que ya soy mayor y que yo no doy talleres hace muchos años, los di, pero ya ahora hace muchos años no. Pero en la fundación que tenemos aquí en Resistencia, yo suelo dar cursos, tenemos cursos de iniciación a la lectura, y tenemos talleres, tenemos fundamentalmente trabajamos mucho en pedagogía de la lectura y demás. Y muchos de mis alumnos y alumnas, que son gente que viene de acá, del interior de Chaco, vienen de Formosa, de Corrientes, de Santiago del Estero, es decir, yo me doy cuenta de que mi figura para muchos de ellos debe ser un poco lo que fueron estos viejos para mí, ¿no? Es decir, algo así como seres de otro tiempo, pero que validan el tiempo que uno está viviendo. No sé si lo explico bien. Y que en algún momento eso se hace literatura. A mí por lo menos me pasó eso. Yo tengo ya varios libros, quizá demasiados. No me avergüenzo ni me arrepiento, pero sí siempre me digo, debía haber escrito un poco menos. Por eso ahora estoy bastante más austero. Y había como, digamos, siempre hubo una especie de magisterio que te da la literatura. Yo lo creo eso. Para mí el magisterio de la literatura llega ahora a través de los libros que uno va leyendo. Pero yo leo hoy mucho menos de lo que leía torrencialmente hace 20, 30 años. Ahora, además le doy menos changuía a los libros que leo 3, 4, 5, 10 páginas, no me tiene apasionado, chao, te lea otro. Ya no tengo tiempo para eso. Pero bueno, pero esto lo puedo hacer ahora que tengo 5 de años. En esa época, no, cuando era jovencito, no podía.
Yo me leí todo Filloy completo, son 80 obras y me leí todas y las estudié. Hoy no leería ni 2 libros, que me disculpe el viejo que está allá arriba y que tanto me quería, y yo lo vería, pero hoy no lo haría, ¿no? Creo que... Y que ese tipo de vínculos, que yo los recomiendo además, si ustedes están, no sé si ustedes son un taller, son un curso, Un taller anual. Practíquenlo si pueden, acérquense a los veteranos, traten de generar, no es que uno va a hacer la amistad, pero bueno, pero estar ahí, escuchar. Yo me acuerdo lo que eran conversaciones peripatéticas que se hacían, y que hacían 2 o 3 de ellos. Me acuerdo un día que los acompañé, no sé por qué, de metiche, como llaman en México, de metido, acompañé a Juan José Arriola, a Tito Monterroso y a Edmundo Valadez. Y los tipos iban hablando, y yo acompañaba a ellos, yo fumaba en ese entonces, por ahí le convidaba a algunos, esas cosas. Y ellos las conversaciones eran tan interesantes, tan fascinantes. Pero no era esa cosa literaria a plomo, sino que la literatura era parte, es decir, la vida era la literatura. Claro. Y ellos sabían transmitir eso. Yo tuve la suerte de estar ahí simplemente, ¿no? Y a veces echo de menos porque yo me doy cuenta de que acá en el Chaco ahora estoy muy aislado. Tengo un par de amigos escritores, sí, tengo mis alumnos, pero no es lo mismo. Además, yo no sé si yo tengo la valía que tenían mis maestros hacia mí, ¿no? No hago con esto para modestia, sé que soy un buen maestro, mis alumnos me lo reconocen, me quieren más, pero había otra cosa, no sé cómo es algo que nunca termino de explicar, y a veces digo, echo de menos. A lo mejor los echo de menos a ellos, ¿no? Porque sí, lo que me ha pasado con Angélica Brodischer fue mi amiga a los últimos casi 40 años, desde que yo volví del exilio, fue mi amiga, era mi escala en Rosario, era venir a visitarme, conocer su familia, ella conoció la mía, es decir, para mi hija es la tía Angélica, es decir, todo eso que se fue construyendo, que tenía que ver como esqueleto montante la literatura, la de ella, la mía, y la que comentábamos de terceros, ¿no? Y Angélica era feroz. Ustedes no se imaginan lo que era como crítica Angélica. Se agarraba un libro, ¿no? Y sus críticas eran feroces, porque eran de una sutileza, de una profundidad y de una... ¿Qué es lo que hace cuando uno habla de literatura y el aprendizaje de la cátedra literaria? Tiene mucho que ver con lo que se va leyendo y cómo se va comentando esa lectura y cómo se discuten las lecturas, ¿no? Y esto, bueno, yo tuve la suerte de estar en esos 2 o 3 lugares que fueron... Bueno, pero es compartir esos intereses, esa pasión. La verdad que a veces, ahora cuando digo esto, me voy a quedar dentro de un rato, me voy a pensar, escucha, qué solo que estoy, ¿no? No porque no haya escritores, que los hay, acá hay escritores muy interesantes, hay 1 o 2 chicas, hay una poeta fantástica acá y hay jóvenes muy valiosos, pero qué sé yo, por ahí ya me ven como viejo, trasplantado de otra generación, no sé cómo será la cosa, ¿no? Bueno, pero nosotros apostamos de hecho, dijimos después de Luna Caliente queremos leer un desafío, porque era muy cortito, y apostamos, y Mara ya te había leído con el Santo Oficio, dijimos, vamos con este clásico moderno argentino, y fuimos ahí, y repasamos la historia argentina, y leímos esos capítulos que eran casi ensayísticos sobre las cuestiones políticas argentinas y sociales, y la inmigración, y los arquetipos, etc. Y bueno, con respecto a alguna cosita de esta, ¿tiene alguna pregunta? Vamos a terminar nada más con 2 preguntas, así cerramos a las 8 que habíamos quedado. Esteban tiene una pregunta, la última pregunta la va a hacer Gaby, y con eso te prometemos que ya cerramos para no aburrirte. Mempo, Esteban. Hola, Mempo. Primero, lamentamos mucho que no tengas un paralelismo con Pedro, sobre todo porque te perdiste los amores turbulentos que él tuvo con Silvina. Así que eso lo lamentamos en el alma. Nos hubiese gustado que dijeran, sí, eso yo los tuve, los participé, pero bueno, ¿qué va a ser? No, la pregunta va en este sentido.
este retorno de Pedro, como tu retorno, ¿está basado o tiene algo que ver con el Ulises de Joyce o con el mismo Ulises verdadero, histórico? ¿Tiene algún paralelismo este retorno o salió de casualidad? El regreso a la casa, ¿no? El regreso del héroe a la casa. Exacto. Bueno, creo que yo estoy muy lejos de esa estatura, así que no jamás lo pensé ni me atrevería a una visión comparativa. Sí creo que yo leí Ulises durante la escritura de Santo Oficio. Era uno de los libros, bueno, la escritura de Santo Oficio llevó tantos años que leí mucho, pero digamos, Ulises fue el único libro de Joyce que yo leí, que pude. Por ahí algunos de los cuentos también, pero a mí me fascinaba mucho el juego de lenguaje que él tenía y de esa sociedad provinciana, en cierto modo, que a mí me recordaba mucho al Chaco. Yo no estaba en el Chaco durante ese tiempo, estaba en México. Supongo que de alguna manera me influenció, como me influenció Camilo, como me influenció Thomas Mann, que para mí fue muy importante. Es decir, la literatura europea y en particular la literatura inglesa fue muy fuerte para mí. Yo viajé por Inglaterra, estuve varias veces, he estado en Dublín más de una vez, una ciudad completamente literaria, quizá más famosa por la cerveza y demás, pero que en realidad tiene una prosapia, uno camina en cualquier pub que uno entre, es una cosa hasta estéticamente, uno espera que vengan ahí los... Y por ahí vienen y uno los conoce, y son los grandes narradores, los poetas jóvenes, ¿no? Dublín y Irlanda dieron en menos de 20, 25, 30 años dieron 7 premios Nobel. Esto por ahí no se tiene en cuenta, es muy fuerte eso. Y haber tenido la oportunidad de estar ahí, simplemente haber tomado una cerveza en la esquina o haber tomado donde pasaban ellos, ¿no? Hay una casa en Dublín que es impresionante, que es la casa, creo que se llama la casa del escritor o algo así, no sé si han contado varias, no sé si ustedes han estado, si alguna vez van, no dejen de ir a verlo, es una especie de museo de la literatura a partir de los recuerdos, las obras y los objetos de los grandes escritores, ¿no? Becker, están todos ahí. Y la verdad es que yo pensaba, muchas veces he pensado, yo siempre me comparaba con el Chaco, ¿no? Con la Argentina y con el Chaco. Y siempre con una visión quizá pedante, pero siempre una especie de mirada piadosa hacia nosotros, ¿no? Porque la Argentina pudo tener y pudo ser todo eso, y sin embargo, de alguna manera, no quiero ofender a nadie, pero creo que la Argentina es un país muy autodegradado y que esto también en la literatura se expresa, ¿no? Yo siento, mi mujer a veces me dice que yo tengo una resistencia a meterme con la joven literatura argentina, y puede que tenga razón, me da un poco de miedo, tengo miedo de no estar a la altura, no sé, miren, les voy a contar algo que me pasó anoche, que no se lo cuenten a nadie, pero bueno, anoche fue la presentación aquí en Resistencia de una novela, la última novela de Mariano Quirós. Mariano Quirós es un joven, podría ser mi hijo etariamente, digamos, debe andar en los 40, 40 y pico de años, y es un escritor muy interesante, un poetista realmente muy valioso. Acá en Chaco es una figura importantísima. Digamos, yo soy el viejo y él es el joven, de alguna manera, de esta pequeña sociedad. Y obviamente lo acompañé, estuve con él y además lo quiero mucho y lo leo con presente. Y yo me daba cuenta de cómo lo miraban el público. Había que fue en un pub, como le llaman ahora, antes se hacía en otro tipo de sala, ahora se toman con mucha merca y con alcohol y demás. Y bueno, y yo le entro a eso con mucho gusto, no es que me ponga moralista, pero me daba cuenta de que había una especie de, no quiero que suene mal, había una especie de bastardización.
Es decir, había una territorialización tan facilonga, tan casi diría irrespetuosa, porque el libro que Andrés presentó 2 libros, Mariano, y uno yo ya lo conocía, un libro de cuentos estupendo, y otro es su última novela. Y a mí me pareció un poco como, ¿cómo diría? No desatento, pero sí como una reducción del valor de ese escritor. Es un escritor joven, un escritor importante, en cada ciudad, cada provincia, esto en todo el mundo. Tiene que cuidar sus transmisiones, creo yo que tiene que cuidar sus transmisiones estéticas, sus transmisiones culturales. Y yo sentí que acá en la Argentina, en varios lugares, lo sentí, hay una especie de ruptura, ¿no? Es decir, los viejos hay que tirar a la basura, es una especie de guerra del cerdo, ¿no? Como si Bioy Casares hubiera anticipado eso, ¿no? Eso lo tengo yo, perdón, eso de que los viejos hay que tirar a la basura lo planteo yo en el monólogo que hice gracias a un disparador de su novela. Planteo eso. Porque Estela es actriz y Qué planteó un bueno si te monólogo. sirvió Disculpe la interrupción. Pero es eso, bueno, pero qué sé yo, uno no puede tampoco, y no quiero sonar viejo melancólico, que no lo soy, pero bueno, esto, yo lo que tengo para mí es que tuve mucha suerte, tuve muchísima suerte. Tuve la fortuna, inmensa fortuna, a pesar del dolor del exilio, yo estuve preso un corto periodo, salí mal, llegué a México muy quebrado, a pesar de todo eso, yo tuve mucha suerte, un hombre afortunado, y la literatura fue para mí, sigue siendo un salto a la vida, ¿no? Aunque es que estoy escribiendo poco, menos de lo que quisiera, como les decía al comienzo, pero bueno, siempre digo, a mí de la literatura me van a sacar la camilla con la pata para adelante, esto estoy seguro. Así que, bueno. Bueno, Mempo, agradecemos tu tiempo, llegamos hasta acá, teníamos más preguntas, pero bueno, vamos a cerrar acá. Sé que son semanas complicadas, tuyas, que tenés mucha ansiedad por escribir, necesitas tu tiempo, así que te agradecemos de verdad, de todo corazón, un aplauso grande por estar del otro lado con tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes experiencia. también, chicos, chicas, porque me hicieron pasar un momento muy, muy grato. Miren, quiero decirles esto. Ustedes no se imaginan, hace bastante tiempo que yo no tenía una charla así, esto es lo que yo llamo una charla literaria. Cuando murió don Juan, me pidieron 2 o 3 veces, incluso en la Universidad de Río Cuarto, le hicimos un Zoom hace un año y pico, ya él murió antes, pero para mí esto es muy vivificante. Yo quiero que sepan ustedes que el agradecido esta noche soy yo. Para nosotros también, Mempo. Un beso Muchas grande, gracias. muchísimas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Cuídense. Gracias a Chao. todos. Cuídate, éxitos. Chao, chao. Chao. Chao.